Bueno, vamos entonces a comenzar con la primera de estas dos patologías, que es la hipercalcemia hipocalciuria familiar, conocida también como hipercalcemia familiar benigna, y algunos autores la conocen, la describen también como síndrome de Marx, que el doctor Marx describió muy bien en los años 70-80 la fisiopatología de esta enfermedad. Esta enfermedad es transmitida de forma autosómica dominante y es caracterizada por una hipercalcemia que normalmente, cuando existe una hipercalcemia en condiciones normales, vamos a observar siempre una hipercalciuria, pero estos pacientes tienen, al contrario, una hipo o normocalciuria. Pueden tener un magnesio elevado. Normalmente, cuando existe una hipercalcemia, se debe inhibir la producción de PTH y estos pacientes tienen una PTH o en algunos casos aumentados, y eso, el hecho de que en algunos casos alrededor del 25% de los pacientes con esta patología la PTH puede estar aumentada, es muy difícil diferenciar esta patología del hiperparatiroidismo primario. Lo que ayuda un poco es la calciuria. Esta enfermedad es generalmente asintomática de curso benigno, pero como vamos a ver al final de la charla, en algunos casos pueden haber algunas complicaciones. Esta patología es heterogénea desde el punto de vista genético. El primer gene implicado en esta patología, hubo primero unos estudios de identificación de la región cromosómica en los años 92, pero fue solo después de la identificación del gene del receptor sensible al calcio, del cual vamos a hablar un poco más después, que en el año 93 el equipo que identificó este gene fue el equipo del doctor Steve Ebert, y después se identificaron mutaciones de pérdida de función, mutaciones inhibidoras de este receptor en los pacientes que tenían hipercalcemia hipocalciuria. Y más recientemente, y vamos a solamente hablar un poquito de esto al final de la charla, otro gene se identificó como responsable de en los años 90, cuando se describió la patología, se había identificado ya que había pacientes que no, los estudios de genéticos identificaban que el locus de estos pacientes no correspondía a la localización del gene del receptor sensible del calcio, y se habían identificado ya otras dos regiones cromosómicas en otras familias. Y en el año 2003 el equipo del Dr. Tucker en Inglaterra identificó los dos genes responsables de estas dos formas de hipercalcemia familiar benigna o hipercalcemia hipocalciuria, que son la 2 y la 3. Uno de esos genes lo identificaron con la estrategia de gene candidato, y es el gene, vamos a ver un poquito después la localización de la proteína, de una de las subunidades de proteínas G, y el otro, que era conocido como el locus Oklahoma, por análisis de exoma identificaron mutaciones en una proteína adaptadora que también vamos a ver en detalle después. Bueno, vamos a ver entonces un poquito en detalle aquí esta proteína, que es el receptor sensible al calcio. Este receptor se identificó a partir de la glándula de la paratiroides de los bovina, y se trata de una proteína de un receptor ligado a las proteínas G.
Y rápidamente los estudios funcionales mostraron que esta proteína, cuando existe una disminución del calcio o de magnesio, esta proteína va a inducir un aumento de la secreción de la PTH, y que de manera contraria, cuando existe una hipercalcemia o una hipermagnesemia, la respuesta de esta proteína va a ser inhibir la producción de PTH. Se conoce desde hace bastante tiempo que existe una relación sigmoide entre la concentración de calcio, aquí está representado el calcio ionizado, y la concentración de la hormona paratiroidea. Y se conoce como el set point, es decir, el punto en el cual la mitad de la concentración de la PTH ya se ha producido. Y entonces lo que sucede en los pacientes que tienen mutaciones de este receptor, mutaciones de pérdida de función, es que este set point está desplazado hacia la derecha. Es decir, que para producir el doble de concentración, ¿no?, para producir la hormona paratiroidea en las mismas condiciones, necesitan calcemias mucho más elevadas. Y entonces esto explica el hecho de que estamos en presencia de un paciente con hipercalcemia y una PTH inadaptada al grado de hipercalcemia. Bueno, pero dijimos que estos pacientes también tienen hipocalciuria. Y desde estudios hechos poco después de la descripción de la enfermedad, esta enfermedad fue descrita en los años 60, 70, y hubo, por ejemplo, este trabajo del doctor Atti, en los cuales realizaron una carga de calcio en pacientes con hipercalcemia familiar y con hipocalciuria, que están aquí en negro, en círculos completos, y utilizaron como controles pacientes con hipoparatiroidismo. Los pacientes con hipoparatiroidismo normalmente tienen hipocalcemia e hipocalciuria. Y entonces, como ustedes pueden darse cuenta en estas dos gráficas en las cuales están expresados la concentración sérica de calcio con relación a la excreción urinaria de calcio, aquí en cantidad y aquí con relación a la filtración glomerular, ven ustedes que los pacientes en los dos casos con hipercalcemia tienen hipocalciurias aún más importantes que las que tienen los pacientes con hipoparatiroidismo. Y aquí en esta gráfica simplemente para mostrarles que esos pacientes también tienen, comparados con los otros, una excreción de sodio que es un poco más baja. Bueno, y entonces, ¿cómo explicar la hipocalciuria? Resulta que este receptor sensible al calcio no está solamente presente en la glándula paratiroidea, sino que está presente también en el riñón. Y bueno, hay controversia en este momento sobre las localizaciones. Hay estudios que muestran que está localizado también en el túbulo proximal y en el túbulo colector, pero hay otros estudios que muestran que no está en estos segmentos. En todo caso, en el segmento que es claro y que todos los estudios están de acuerdo es que está presente en la membrana vasolateral de las células de la rama gruesa ascendente del asa de Henle. Y como vimos ayer cuando hablamos del síndrome de Bartter, en esta célula existe una reabsorción paracelular de calcio y magnesio que depende en gran medida de la creación de este gradiente transepitelial positivo en la luz del tubular que favorece la reabsorción paracelular. Y también habíamos mencionado un poquito, pero lo vamos también a ver más en detalle mañana, que la permeabilidad paracelular depende también de la presencia de otras proteínas que son las claudinas o braselinas. Entonces, lo que se sabe, ha habido muchas hipótesis a través del tiempo, y por ejemplo, como se sabe que esta reabsorción paracelular depende de la reabsorción de sodio, se estudiaron mucho los efectos de
la activación de este receptor sensible al calcio sobre el transporte de sodio. Y hay algunos estudios que mostraron que había una inhibición de la secreción de potasio y que había podría haber también una disminución de la actividad de NKCC2, y hay un estudio muy reciente con una mutación del receptor sensible al calcio que muestra que hay una disminución de la fosforilización de esta proteína. Sin embargo, hay también estudios, y lo vamos a ver también con más detalle mañana, que muestran que este receptor sensible al calcio puede tener una acción directa sobre la permeabilidad paracelular. Y esta actividad pasa por la acción de otra claudina, y por eso la claudin 14, y que inhibiría las otras dos claudin que están aquí, que son responsables de la reabsorción paracelular, que vamos a ver mañana, que son la 16 y la 19, y que son responsables del síndrome de hipomagnesemia e hipercalciuria. Bueno, en todo caso, lo que pasa es que en condiciones normales, cuando hay una hipercalcemia, existe al mismo tiempo una reabsorción rápida de calcio y de magnesio, una inhibición de la reabsorción para facilitar la hipercalciuria, pero en los pacientes que tienen una inhibición de mutaciones inhibidoras de este receptor sensible al calcio, el mecanismo no va a funcionar y la célula va a continuar reabsorbiendo sodio y reabsorbiendo de forma paracelular el calcio y el magnesio, y estos pacientes van a presentar hipocalciuria. Esta es la representación esquemática de este receptor sensible al calcio. Este receptor existe en la membrana como un dímero y, como les decía, es un receptor ligado, tiene 7 dominios transmembranarios y es un receptor ligado a las proteínas G. Entonces se sabe que en este dominio extracelular, este gran dominio extracelular, está una especie de, vamos a decir así, una especie de bolsa en la que se liga el calcio, está aquí. Bien evidentemente hay una conformación tridimensional que hace que esta proteína actúe de esta manera, y en estos dominios transmembranarios se ligan los compuestos que se descubrieron después a partir del clonaje de esta proteína, y que son los calcimiméticos. Los calcimiméticos son compuestos que alostéricamente alteran la conformación de esta proteína, y esos compuestos se ligan a los dominios transmembranarios. Aquí en esta gráfica pueden ver en verde el gran nombre de mutaciones inhibidoras que han sido descritos en esta proteína como responsables de esta patología. Bueno, pero existe también ligado a mutaciones inhibidoras de esta proteína, de este gene, otra patología que es el hiperparatiroidismo neonatal severo primario. Y en este caso se trata de mutaciones al estado homocigoto, o de pacientes con mutaciones con los dos alelos afectados con mutaciones diferentes, es decir, pacientes heterocigotos compuestos. Entonces es la forma recesiva de esta enfermedad. La hipercalcemia familiar benigna es la forma dominante y esta es la forma recesiva. Y entonces se trata de un hiperparatiroidismo particularmente severo que se presenta en los primeros meses de vida. Hay por supuesto, una PTH, una hipercalcemia con una PTH que no está adaptada. Estos pacientes tienen una hiperplasia de la paratiroides bien evidentemente el hecho de que hay una hiperplasia hace que la PTH esté elevada también, y lo característico también es que debido a la severidad del hiperparatiroidismo hay una enfermedad ósea importante con fracturas, y cuando estas fracturas están en la caja torácica hacen un tórax inestable con una dificultad respiratoria importante. Y por supuesto estos pacientes también tienen hipocalciuria.
El tratamiento de estos pacientes es particularmente difícil. Algunos autores utilizan bifosfonatos mientras preparan al paciente para una ablación de las paratiroideas, de la glándula paratiroidea. El tratamiento es ese, dada la severidad, es quitar la glándula. Existe también una forma de hiperparatiroidismo, así se llama en neonatal, que está descrita también. Es el mismo cuadro clínico, pero menos severo. La PTH está menos elevada, puede haber también hiperplasia, puede haber enfermedad ósea, está igualmente la hipocalciuria, pero la severidad es menos importante. Y en esos casos se trata solamente de mutaciones al estado heterocigoto. Es la misma hipercalcemia familiar benigna, pero ¿por qué se presenta de forma severa en estos niños? Hay dos situaciones. Una de las explicaciones es que son mutaciones que tienen un efecto dominante negativo, es decir, solamente hay una mutación en un alelo, pero esa mutación inhibe la función de la proteína normal. Y la otra, que es un caso un poco más frecuente y que ha sido descrito más frecuentemente, es que cuando la mamá no es portadora de la mutación, la mamá es normal y es el papá que ha dado la mutación al niño, durante el embarazo la glándula paratiroide del niño va a detectar la calcemia de la madre como si fuera una hipocalcemia y va a desencadenar la producción de PTH. Entonces les voy a mostrar un ejemplo que tuvimos la oportunidad de diagnosticar con uno de estos hiperparatiroidismos neonatal severo de diagnóstico prenatal. Se trataba de un segundo embarazo de esta pareja que a la ecografía del segundo trimestre se detecta en esta niña una desmineralización ósea y los huesos largos encurvados. Se hace un cariotipo, es normal. En ese momento la calcemia total de la madre estaba a 2,24 milimoles y hacen una tomografía a ese bebé a las 30 semanas y ustedes pueden ver aquí los huesos largos incurvados. Esta niña nace y al nacimiento tiene una hipercalcemia importante con una PTH completamente inadaptada, no frenada y elevada, con un calcio sobre creatinina en orinas bajo para lo que se ve a esta edad. Y pueden ver ustedes aquí la radiografía ósea con estas deformidades y con las anormalidades en las metáfisis, era la misma cosa en todos los huesos largos de esta paciente. Hicimos el análisis a los 3 meses esta paciente estaba seguida por los endocrinólogos, a los 3 meses la pasaron a los nefrólogos para tener una opinión sobre el caso y en ese momento tenía una hipercalcemia 2,98 con un calcio ionizado 1,60, la PTH seguía elevada y el calcio sobre creatinina igual. Entonces se hizo, la proposición diagnóstica fue una mutación del receptor sensible al calcio y efectivamente pudimos mostrar que este paciente era heterocigoto. Aquí ven no sé si alcanzan a ver, pero en esta base se ven 2 picos superpuestos que indican la presencia de esta mutación heterocigota en esta niña. Pero la historia no para ahí. Para mostrarles de esta misma niña, entonces esta es la evolución de la calcemia y de la PTH, y esta niña fue tratada con el calcimimético durante 3 meses, con una muy buena respuesta en disminución de PTH. La hipercalcemia persiste, pero hay una disminución importante de la hormona paratiroidea. Bueno, pero la historia de la familia no se para ahí. La señora está de nuevo embarazada. Después del primer embarazo
no hubo estudio genético de los padres, no lo propusieron en ese momento, y la señora de nuevo viene embarazada y en el segundo trimestre de nuevo hay una desmineralización ósea en esta segunda niña con el mismo cuadro clínico de la primera. Y ven ustedes aquí que en este momento la madre tenía además un déficit en vitamina D y una hipocalcemia, esta es el calcio ionizado que está un poco bajo. El recién nacido nace en abril del 2014, tiene una hipercalcemia muy importante a 2,93 y una PTH todavía más importante que la primera niña a 218. Y ven ustedes aquí y estas imágenes de los huesos largos deformados, de las metáfisis anormales, de la resorción ósea. Y finalmente aquí ya se pudo hacer el diagnóstico completo a los padres y la hipótesis que teníamos de que la madre no tenía la mutación, era el padre el portador, pero sorprendentemente el hijo mayor también era portador de la mutación y también tiene una hipercalcemia. Entonces, ¿por qué el primer hijo no hizo el cuadro inicialmente como el hiperparatiroidismo de las otras niñas? Nuestra hipótesis es que probablemente la madre tenía ya una deficiencia en vitamina D aquí en el primer embarazo, que se agravó en el segundo, y que esa deficiencia en vitamina D hacía que ella tenía una hipocalcemia todavía más baja, un calcio más bajo, que desencadenó el hiperparatiroidismo neonatal severo, no severo, moderado de estas niñas, porque no tuvieron tórax inestable ni estas cosas. Pero lo importante, la segunda niña también fue tratada con calcimiméticos y lo importante es que, solamente un ejemplo, había otras radiografías, es para mostrarles que a los 18 años la primera niña recuperó completamente las anomalías óseas y que este cuadro entonces es transitorio y con el tiempo va a comportarse solamente como una hipercalcemia familiar benigna. Bueno, vamos a ver ahora el otro cuadro que es la hipocalcemia autosómica dominante, que en realidad es el reflejo opuesto del primero. Aquí están las características que hemos visto del primero. La hipocalcemia autosómica dominante, bueno, también es de transmisión autosómica dominante, pero aquí vamos a ver una hipocalcemia, una hipercalciuria, magnesio normal o moderadamente disminuido, fósforo normal alto o aumentado y una PTH baja o normal. Y algunos pacientes son asintomáticos, pero cuando hay la hipocalcemia importante puede haber manifestaciones clínicas de irritabilidad muscular o inclusive de convulsiones. Y entonces en esta patología también poco después de la identificación del receptor sensible al calcio se identificaron mutaciones, en este caso activadoras de esta proteína receptor sensible al calcio. Entonces volvemos a estar aquí y en este caso lo que pasa es que el set point está desplazado hacia la izquierda. Entonces vamos a tener que estos pacientes van a desencadenar una producción de PTH con concentraciones de calcio más bajas. Y esto explica el hecho de que la PTH sea inadaptada a la calcemia. Y aquí está de nuevo este receptor sensible al calcio y ven ustedes en rojo las mutaciones que están asociadas con una activación de este receptor. Ven que no hay una localización particular, entonces en general lo que se hace es exprimir estas mutaciones in vitro para mostrar el carácter activador o inhibidor. Bueno, esta patología, hipocalcemia autosómica dominante, ha sido asociada en algunos casos de mutaciones con un carácter particularmente activador, con un síndrome de Bartter o pseudo-Bartter, Bartter-like, que algunos autores en la literatura llamaron Bartter 5.
pero en realidad es otra patología, es una hipocalcemia autosómica dominante que en ciertas circunstancias y por los efectos que yo les mostré, la localización de este receptor sensible al calcio en la membrana vasolateral de las células de la rama gruesa ascendente de la seda de Henle, puede tener un comportamiento como un síndrome de Bartter. Y para mostrarles este caso que tuvimos la ocasión de analizar, en 2006 era un paciente que presentaba poliuria, hipomagnesemia, hipercalciuria, pero también tenía una hipocalemia con alcalosis, una renina elevada. Todos estos elementos, como vimos ayer, son parte de un síndrome de Bartter, pero tenía un hipoparatiroidismo. Y cuando hicimos el test, la carga hipotónica con cloruro de sodio, conocida también como test de Chemovitz, este paciente tenía un déficit de reabsorción de cloro en el nefrón distal, estaba a 71%, y tenía también una dificultad de concentrar y de diluir la orina, todas que son características de un síndrome de Bartter. Y en ese paciente identificamos una mutación y al mismo tiempo expresamos in vitro otra mutación inhibidora, y estos son los tipos de gráficas normalizadas que observamos. Entonces la mutación en rojo es la de este paciente que tenía otros estudios que se hicieron en esa misma época. Entonces era esta mutación que era hasta el momento la mutación más activadora que se había descrito. Hubo otros artículos, en particular de japoneses, y otras mutaciones que están asociados, pero es relativamente rara la asociación de este pseudo Bartter con la hipocalcemia autosómica dominante. Bueno, entonces siguiendo la historia de manera cronológica de las hipercalcemias y los otros genes, como les decía, en el 2003, utilizando los análisis de exomas con familias negativas, con el cuadro clínico, pero sin mutación en el receptor sensible al calcio, el grupo de Tucker identificó mutaciones en este gene, que es una unidad adaptadora, la subunidad sigma de una proteína adaptadora que se llama AP2S1. Y ellos identificaron 3 mutaciones que estaban siempre localizadas en la misma posición. Y entonces, para mostrar un poquito la hipótesis de trabajo que ellos desarrollaron, aquí ven ustedes el receptor sensible al calcio, y entonces esta proteína adaptadora AP2S1 es una proteína que es muy importante para la endocitosis del receptor sensible al calcio, y ellos coexprimieron esta proteína con el receptor sensible al calcio y mostraron que había una inhibición. Entonces la hipótesis es que este tipo de proteínas necesitan, una vez que se ligan a la molécula, necesitan ser internalizadas para estar de nuevo disponibles para funcionar, y la alteración de esta proteína AP2S1, que tiene un sitio que permite, ellos proponen que en el receptor sensible al calcio hay un sitio especial donde esta proteína se asocia, y entonces de esta manera alteraría la función del receptor sensible al calcio. Esta proteína también el gene ha sido analizado en los pacientes con hipocalcemia para ver si existía la forma activadora, pero hasta el momento no se ha encontrado. Hay una publicación reciente en que no se han encontrado mutaciones activadoras de este gene para explicar otros casos de hipocalcemia autosómica dominante. No es el caso de la otra proteína que ellos identificaron en este caso como gene candidato. Voy a pasar a la última para que vean ustedes la localización. Aquí está entonces el receptor sensible al calcio y las proteínas G y los diferentes vías intracelulares que se desencadenan, la producción de IP3, la producción de activación de quinasas, la producción de AMP cíclico, y entonces esta es la proteína GNA11, que es una proteína G-alfa que ellos analizaron como gen candidato para las formas de hipercalcemia, hipocalciuria y las formas de hipocalcemia
que no tenían explicación genética. Y ellos y otro, no sé si es esta, otro grupo confirmaron el hecho de que efectivamente mutaciones en este gene son responsables o de una activación o de una inhibición de la misma forma que el receptor sensible al calcio, analizando, es decir, la expresión del receptor sensible al calcio tiene un comportamiento de inhibición cuando hay una mutación de esta proteína GNA11 o inhibidora o activadora. Bueno, entonces les decía que la hipercalcemia y hipocalciuria familiar en general tiene una presentación benigna, pero algunos pacientes pueden presentarse también con manifestaciones clínicas en la evolución, como la condrocalcinosis, la pancreatitis, y ha estado descrito también que el hecho de que estas paratiroides estén constantemente estimuladas desarrollan algunos pacientes hiperplasias y en algunos casos han sido descritos también adenomas. Y en esos casos, cuando ya existe esa autonomización de las paratiroides, pueden haber hipercalciuria e inclusive litiasis. Entonces ya todavía más difícil diferenciar el cuadro de hipercalcemia familiar benigna del cuadro de hiperparatiroidismo. Y en la hipocalcemia autosómica dominante en general, lo que hay que tener cuidado es que para mejorar la hipocalcemia se usa mucho pues, el aporte de calcio, pero también el tratamiento con vitamina D, y algunos pacientes empeoran, en particular desarrollan una hipercalciuria muy importante y una nefrocalcinosis todavía más importante cuando se usa en exceso la vitamina D. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de esos pacientes. Entonces, para concluir, la hipercalcemia hipocalciuria familiar es producida hay tres tipos, y es producida por mutaciones inactivadoras de los genes del receptor sensible al calcio, de la proteína GNA11 o de la proteína adaptatriz AP2S1, y la hipocalcemia autosómica dominante es producida por mutaciones activadoras o del receptor sensible al calcio o de la proteína GNA11. Muchas gracias, y si tienen preguntas, con mucho gusto. ¿Pregunta? Complicado, ¿eh? Ya les falta glucosa. ¿No? Bueno, entonces, si se animan después, ahorita en el café. Regresamos entonces a la siguiente charla.